9,79 segundos, récord del mundo, oro olímpico. Y 3 días después, vergüenza mundial. Pero esta historia no es tan simple, porque antes de dar positivo ya había una guerra psicológica entre Carl Lewis y Ben Johnson. Declaraciones públicas, miradas desafiantes, provocaciones calculadas. Y si el que cayó no fue el único que jugaba sucio, esto no es solo la historia del dopaje, es la historia de cómo se destruye a un rival antes de correr. Antes de que existiera la rivalidad, ya existía un prodigio. Carl Lewis nació en Birmingham, Alabama, y creció en Nueva Jersey, en una familia donde el atletismo era parte del día a día. Su madre entrenaba, su padre dirigía el club. No descubrió la pista, se crió en ella. Desde joven destacó por algo diferente, no solo velocidad, técnica impecable, zancada limpia, coordinación perfecta. Y en la Universidad de Houston terminó de pulir ese talento. En 1984, en Los Ángeles, explotó ante el mundo. 4 medallas de oro, 100 metros, 200, 4x100, salto de longitud. América no solo encontró un campeón, encontró un símbolo. Cuando llegó a Seúl en el 88, no corría para demostrar que era bueno, corría para defender su legado. Porque los reyes no solo buscan victorias, buscan permanecer. Lewis was flying. Ray Stewart on the near side going well. Lewis clearly the Olympic 100-meter champion. Grady, I think, got second, and it's a photograph between Johnson and Brown for third, and the Americans haven't got a clean sweep. Ben Johnson took the bronze medal. And so Carl Lewis receives the 100 meters gold medal in the 1980. Carl Lewis no era solo un atleta extraordinario, era un atleta cerebral. Mientras otros estaban obsesionados exclusivamente con entrenar, él también jugaba fuera de la pista. Y cuando empieza a señalar públicamente el dopaje, esto no es casualidad. Habla de la necesidad de controles más estrictos. Dice que algunos tiempos no son creíbles, yendo natural, que el atletismo estaba entrando en un problema serio con el dopaje. No señaló a nadie directamente, pero estaba enviando un mensaje y alguien lo estaba recibiendo. Pero mientras América celebraba a su rey, en silencio alguien entrenaba para destronarlo. Ben Johnson nace en Jamaica, emigra a Canadá siendo adolescente. Nuevo país, nueva identidad. No tenía el marketing, no tenía la sonrisa perfecta, pero tenía potencia, una salida explosiva y sobre todo una fuerza descomunal. Bajo la dirección de su entrenador, Charlie Francis, su cuerpo se transformó. Años después, el propio entrenador dijo que el dopaje formaba parte estructural del sistema del entrenamiento del grupo y en entrevistas posteriores llegó a afirmar que todos los finalistas olímpicos estaban dopados. Mientras Lewis representaba elegancia, Johnson representaba intimidación. No quería ser el héroe, quería ser el más rápido y cuando empezó a recortar centésimas al rey, la guerra dejó de ser simbólica. Ben Johnson, al contrario que Carl Lewis, no construía discursos. Él lo único que construía era músculo. Y cuando él empieza a escuchar mensajes sobre dopaje, él seguía entrenando y sabía que ese discurso no era neutro. Cuando no siendo americano recortas distancia al rey de la velocidad, el mensaje está claro, el dopaje está en juego. Johnson no respondió con palabras, respondió entrenando más fuerte, pero en ese preciso momento la guerra ya había empezado. Espera, que falta una cosita solo. Recuerda las ventajas exclusivas para miembros, insignias de fidelidad, emojis personalizados y capítulo anticipado. Recuerda estas 3 ventajas y únete al canal.
Las guerras más peligrosas no empiezan con un disparo, empiezan con una frase. Algunos tiempos no son creíbles. En 1987, en Roma, el cronómetro marcó 9:83, récord del mundo. Johnson ya no era promesa, era amenaza, toda la presión. Llegados a este punto, la rivalidad cambia de nivel. Lewis domina el discurso, Johnson domina en la pista. Y aquí os voy a dar la clave que nadie os ha contado. Seúl no fue solo una final, fue el punto de ruptura de una tensión acumulada durante años. ...9:79 segundos, récord del mundo, oro olímpico. 3 días después, positivo por estazonol. El prodigio de potencia estaba dopado. El mundo del atletismo se paralizó. Las advertencias públicas dejaron de sonar exageradas. De repente, todo tenía sentido. Lewis heredó el oro y con él recuperó el trono. Pero algo cambió para siempre. La especialización creció, el deporte se endureció y aquella figura total quedó como una rareza histórica. El positivo no solo ha cambiado un resultado, cambió la percepción total que tenemos del atletismo. Las advertencias que Lewis hacía empiezan a tener peso. Recuperó el oro, recuperó la autoridad, pero el deporte dejó de ser inocente. Hay carreras que duran menos de 10 segundos, pero sus consecuencias duran décadas. Ben Johnson quedó marcado como el símbolo de la caída. Carl Lewis consolidó su legado como uno de los más grandes de la historia, el hijo del bien. Pero Seúl no solo decidió un campeón, decidió el fin de una era. Después del 88 la sospecha ya era permanente. Lo que ocurrió en 9:79 segundos no fue solo una victoria anulada, fue una advertencia. Porque a veces el que queda en pie es quien escribe la historia. Muchas gracias y hasta la próxima.